Hola, mi nombre es Fernando Pablaza, especialista en el área de ventilación, y el objetivo de este video es mostrarle la nueva plataforma de Draeger, todos los beneficios que tiene para ustedes, que hace fácil el armado, y para sus pacientes. Bien, esta primera etapa va a contemplar el encendido y armado del ventilador. El encendido lo hacemos fácilmente desde la pantalla. Acá tenemos un indicador que me indica que el ventilador está conectado a la red eléctrica y está cargando su batería. Basta con presionar y el equipo va a empezar a encender y a cargar el software. Posterior, mientras el equipo se está encendiendo, puedo proceder al armado del equipo. El equipo contempla dos partes, el bloque exhalatorio y el sensor de flujo. El bloque exhalatorio es el que tengo acá en mi poder, el que seguramente ustedes van a mandar a esterilizar. Entonces steriliza en autoclave 134 grados, 20 minutos, que es el procedimiento normal de este tipo de piezas. Esta pieza se contempla tres piezas más, una membrana, un protector del sensor de flujo y una trampa de agua. Esas son todas las piezas que uno manda a esterilizar, todas juntas en el mismo reservorio al autoclave. Le llegan y las armamos. Cada pieza tiene una sola posición. La verdad es bastante difícil equivocarse. Membrana, protector del sensor de flujo, trampa de agua. Luego me voy al ventilador, levanto la tapa del equipo, inserto la válvula, giro y la válvula queda inserta. La válvula inspiratoria no se toca. Acá no hay retorno del paciente, por lo tanto no necesitan esterilización ni limpieza previa. Luego hacemos la instalación del sensor de flujo. El sensor de flujo que utiliza Draeger es un sensor de flujo anemómetro, de filamento caliente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo miro a contraluz, en el interior tiene dos filamentos que se calientan a una temperatura de 150 a 160 grados Celsius. Este es el sensor de flujo en donde el ventilador va a captar las respiraciones del paciente y se va a sincronizar y va a medir flujo, y a través de eso el ventilador también va a hacer mediciones de volumen. Este sensor de flujo va instalado proximal a la válvula exhalatoria. Lo instalo acá, empujo hacia la válvula, cerramos y el sensor de flujo en esta nueva plataforma queda protegido a través de un sistema calefaccionado. Eso va a impedir que cualquier acumulación de agua en el sensor no vaya a dañar el sensor y vaya a descalibrarse y el ventilador me vaya a alarmar. Además que ya contempla esa trampa de agua que les comentaba anteriormente, que va a permitir acumular el agua que se genere en el circuito, sobre todo cuando utilicemos humidificación activa. Inclusive esta válvula gira en 360 grados para favorecer el escurrimiento de agua hacia el ventilador. Instalamos el circuito. Acá tengo un circuito bastante particular, que es un circuito coaxial. Este circuito, si bien es de doble rama, pero la rama inspiratoria está por dentro y la rama exhalatoria está por fuera. Se ve monorrama porque está inserta en el interior. Instalamos el circuito y tenemos listo el equipo. El equipo igualmente es compatible con cualquier circuito del mercado. Esos diámetros son bastante universales para poner cualquier circuito. Acá en esta oportunidad vamos a tener un circuito de humidificación pasiva a través de filtro, pero claramente podemos poner una base calefactora al costado o abajo del ventilador y poner un circuito de humidificación activa. Bien, esta segunda etapa va a contemplar el chequeo del ventilador. Ya lo armamos, ya calibramos sensores, ya pusimos válvula exhalatoria y ahora vamos a hacer el chequeo. Sabemos que estos equipos van a pacientes críticos, por lo tanto la seguridad para nosotros es bien importante. ¿Cómo traspasamos esa seguridad hacia ustedes? A través de dos chequeos. Me voy a ir al chequeo del ventilador, que es la pestaña que dice chequeo del sistema. A la derecha aparecen tres nuevas pestañas. Una de ellas es el chequeo del dispositivo. Este chequeo es un chequeo técnico del ventilador que evalúa cada una de las partes del equipo. Evalúa la válvula de presión, evalúa la presión de suministro, tanto de aire como de oxígeno, calibra los sensores internos y el nebulizador. Es una etapa bastante técnica del equipo, en donde ustedes lo apoyan en las primeras 4 etapas y después el ventilador empieza solo. El siguiente chequeo, y que es el
chequeo crítico que tenemos que hacer cada vez que conectamos un paciente o cada vez que le cambiamos el circuito respiratorio es la comprobación del circuito respiratorio. Este chequeo dura menos de 10 segundos y contempla 3 variables a medir en un circuito: la fuga, la compliance y la resistencia. Para hacerlo, damos acá iniciar y vamos leyendo las instrucciones del ventilador. Me pide comprobar que no haya paciente conectado y confirmar. Confirmo con el botón rotatorio. Una vez que confirme, el ventilador me pide conectar el circuito respiratorio que va a ir al paciente. Conectamos todo lo que va al paciente hasta justo antes de conectar el pulmón de prueba. Me pide sellar el puerto de conexión, por lo tanto sacamos el circuito, lo sellamos. Esto claramente tiene que ser con técnica estéril porque va a ser el circuito del paciente, y confirmamos con OK. Procedo a confirmar y fíjense que acá empieza a variar un número. Ese número es la fuga del circuito. El ventilador tolera una fuga hasta 300 ml por minuto. Bajo eso, el ventilador no tiene ningún problema y la va a compensar. Una fuga mayor, tenemos que ver dónde están las probabilidades de fuga. Generalmente esas probabilidades están cuando tenemos humidificación activa en los sensores de temperatura. Luego me pide abrir el puerto. Lo abro y lo dejo al aire. Y procedo a confirmar con OK. Confirmo. E inmediatamente la comprobación del circuito ha sido finalizada y me deja el indicador en verde, indicándome que están las condiciones mecánicas del circuito para comenzar a ventilar. Este chequeo también es bastante relevante porque una vez que empecemos a ventilar, vamos a ver que las mediciones de mecánica pulmonar que hagamos del paciente van a ser bastante fidedignas, porque el ventilador va a obviar todos los datos del circuito. Y los datos que vamos a medir, los datos con los cuales vamos a tener un diagnóstico, van a ser bastante acertados. Bien, ahora que tenemos los chequeos actualizados del ventilador, inclusive acá el ventilador me ofrece la fecha y la hora con que hicimos cada uno de los chequeos, y podemos comenzar la programación para ventilar al paciente. Me voy acá a iniciar. Ya pusimos paciente nuevo, con eso el ventilador borró las tendencias de mi paciente anterior y damos iniciar la ventilación. Acá el ventilador me dice la modalidad en que va a partir y los parámetros con los cuales lo va a hacer. Si no estoy de acuerdo con esto, me puedo presionar acá ajuste del ventilador y inmediatamente se despliega esta ventana donde cada una de las pestañas corresponde a un modo ventilatorio. Hoy en día la nomenclatura es bastante universal. Si se fijan, cada uno de los modos, si ahí presioné otros modos para que aparezca todas las modalidades que tiene el ventilador, tiene un prefijo. Va a ser PC si es una modalidad por presión control, BC si es por volumen o SPN si es una modalidad espontánea. Entonces fácilmente podemos identificar qué modo necesitamos y cómo lo vamos a programar. Vamos a partir en un volumen control asistido controlado, ventilando acá nuestro pulmón de prueba con estos parámetros: FiO2, volumen, tiempo inspiratorio, frecuencia, PIP, flujo y presión máxima. Para cambiar cualquiera uno de esos parámetros basta con presionar la perilla y con el mando rotatorio girarla y poder indicar el valor que necesito para cada uno de ellos. Una vez que lo tengo programado, el equipo se puede quedar acá en stand-by a la espera del ingreso que aún no llega, y una vez que llega damos solamente iniciar a la ventilación, confirmar y parte el equipo inmediatamente. Parte en la modalidad en que yo lo dejé y con los parámetros que estabilizamos, y comenzamos a ventilar nuestro pulmón de prueba. Acá al costado inmediatamente aparecen los valores clínicos que necesitamos monitorizar y acá abajo se quedan todos los parámetros a programar. Vamos a partir en esta primera pantalla, que quizás es la más común para sus unidades, donde tenemos la curva de presión, flujo y volumen. Y al costado, como les decía, los parámetros clínicos, los cuales ustedes son dueños de poder modificar en cualquier momento. Basta con presionar el valor, se despliega esta ventana y modificamos el valor que necesitamos monitorizar. En este caso voy a dejar monitorización de la fuga. Cierro y la pantalla queda inmediatamente con el valor.
Si hay algún valor importante acá que necesiten destacar, porque quizás quieren verle desde más lejos, un paciente que está en aislamiento, basta con presionar el valor y decirle ok y agrandar el número. Y con eso damos mayor importancia a un valor para poder mirarlo desde más lejos. Si no, lo dejamos más pequeño. Una vez que entonces iniciamos la ventilación, tenemos esta primera vista donde tenemos las curvas, curva de flujo cuadrada, donde nosotros nos anticipamos que es una modalidad volumétrica, o sea, trabaja con un flujo fijo que nosotros fijamos en el ventilador. Perfecto, estamos bastante cómodos porque mi paciente está totalmente planchado. Pero una de las alternativas que tiene Draeger es fomentar la respiración espontánea. Muchas veces cuando el paciente acá empieza a despertar o empieza a generar respiraciones espontáneas, estas respiraciones espontáneas de repente pueden llevar a generar picos de presión, que pueden ser incómodos y peligrosos para el paciente. ¿Cuál es la alternativa que de repente tenemos en la unidad? Volver a sedar al paciente para adaptarlo al equipo. Pero Draeger en sus equipos tiene una opción para adaptar el ventilador al paciente, sin cambiar ningún parámetro, sin sacarlo de la modalidad en que está, porque quizás su diagnóstico necesita estar ventilándolo por volumen. Es la opción de autoflow. ¿Dónde activamos esta opción? Presiono acá arriba, se despliegan los mismos valores que yo tenía acá en forma horizontal en esta pantalla, presiono acá ajustes del ventilador y ahí tengo esas 4 pestañas, en donde una de ellas indica el autoflow. Basta con activar esta opción, confirmo, e inmediatamente ¿cuál es la primera diferencia que veo? La curva de flujo. Ahora se convierte en una curva de flujo desacelerante, que es propia de los modos por presión, pero ustedes con la opción de autoflow extraen ese beneficio que tiene la curva desacelerante y la llevan a un modo volumétrico. Esa es la primera ventaja. Y la segunda es que también activan un concepto que se llama válvula abierta. El ventilador ahora va a censar la respiración del paciente y va a mejorar la sincronización, va a mejorar muchas de esas asincronías que tenemos en las unidades, asincronías de flujo, asincronías de presión, porque el ventilador ahora trabaja con un concepto de válvula abierta. Simulo lo mismo de recién, paciente quiere toser, quiere respirar, pero fíjense que ahora ya no se generan esos picos de presión, porque el ventilador va a abrir la válvula y va a priorizar la respiración del paciente por sobre la del equipo. Entonces teniendo un paciente mucho más cómodo con el ventilador y que no tengo que estar adaptando al paciente al equipo, sino que con esta opción adaptamos el equipo al paciente y fomentamos lo que es respiración espontánea y evitamos las asincronías, principalmente las asincronías de presión y o asincronías de flujo. Entonces, ¿cuáles son las modalidades que me ofrece el ventilador Draeger? Dentro de su oferta, presiono acá y aparece esta pestaña, como les anticipaba anteriormente. Y dentro de esta pestaña se encuentra cada uno de los modos. Cada uno de los modos claramente definido. Si tiene un prefijo BC, si va a ser por volumen, PC, si va a ser por presión, o SPN, si va a ser una modalidad espontánea. En este momento estamos en una modalidad volumen control SIMB. Pero si queremos ventilar en la misma modalidad, pero por presión, presiono acá el SIMB por presión, en donde ahora podemos hacer una ventilación más protectora. Generalmente las modalidades por presión se definen por eso al tener curva desacelerante propia. Nosotros igualmente en las modalidades volumétricas que tiene Draeger podemos activar el autoflow y activar esa opción de hacer ventilación protectora y mejor sincronizada con el paciente. Dentro de los otros modos también tenemos toda la oferta de modo asistido controlado por volumen y asistido controlado por presión. El SIMB, que es ventilación mandatoria intermitente sincronizada por presión y por volumen. Modalidades y modalidades espontáneas. Tenemos otras modalidades que necesitan un mayor entrenamiento, como lo que es APRB o PPS, que son modalidades para fomentar lo que es respiración espontánea del paciente. Y también modalidades para apoyar el weaning, como es MMB, modalidad
propia de Drager, nombrada volumen minuto mínimo, en donde les van a apoyar en la etapa final, en la etapa donde ustedes tienen que entrenar al paciente para respirar y poder hacerlo de una forma automática, que no les demande tanto tiempo. Lo ponemos en la modalidad MMB, donde el ventilador me va a asegurar un volumen minuto. Lo hace el paciente, lo hace el equipo o lo hacen en conjunto. Y para terminar esta parte de modalidades, solo indicar que en las modalidades por presión que tiene el ventilador, me añado una opción que se llama volumen garantizado. A pesar de ustedes estar ventilando por presión en el equipo, puedo activar en opciones de ajuste adicionales un volumen garantizado. O sea, decirle al ventilador, a pesar de que cambien las condiciones de mecánica pulmonar de mi paciente, asegúrame un volumen. Y el ventilador va a asegurar el volumen que ustedes indican a la menor presión posible. Por eso es importante el chequeo inicial, porque el ventilador va a considerar toda la resistencia y compliance del circuito. Cuando ustedes activen estas opciones, va a trabajar con la mecánica pulmonar del paciente. Si mi paciente se obstruye o mi paciente empeora compliance, el ventilador automáticamente va a empezar a aumentar mi presión. Hasta el límite que ustedes indican. Ustedes ponen los límites. Yo le digo al ventilador que no pase de 20 milibares. El ventilador perfecto va a asegurarme ese volumen a máximo 20, como lo está haciendo ahora. Me está asegurando el volumen de los 350 ml que yo le estoy pidiendo, pero el equipo me dice, mira, no necesito 20, basta con 15, con eso es suficiente. ¿Cuándo lo va a aumentar? Si empeoramos las condiciones del paciente. ¿Y hasta dónde? Hasta los 20 que ustedes le piden. Si necesita más, inmediatamente el equipo ahí me empieza a alarmar, volumen tidal no alcanzado, presión limitada. Y me puedo ir a la imagen de el pulmón inteligente, que es la vista 6, y en esta vista el ventilador me va a indicar cuáles son, qué es lo que está pasando con el paciente. Si bien me lo va a medir, muchas veces ese valor no lo tenemos prescrito qué es lo que está pasando realmente, sino que en esta imagen inmediatamente puedo saber si es la compliance o la resistencia del paciente.